Continuamos con la segunda parte de la respuesta que estamos dando a la pregunta del oyente respecto a lo que Jesús quiso enseñar en Mateo 19, versículos 23 y 24, donde dice: De cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Finalizábamos en el programa anterior diciendo que el joven rico que se acercó a Jesús sinceramente estaba interesado en su salvación, pero confiando en el orgullo de sus buenas obras. Él no venía a Jesús buscando su perdón, no, él quería un instructivo de todas las buenas obras que debía hacer para alcanzar la salvación. Este joven desconocía que la salvación es de Dios. Él no podía exclamar como el salmista: En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación, Salmo 62:1, ni podía unirse al cántico de la multitud en Apocalipsis, que clamaba a gran voz: La salvación pertenece a nuestro Dios. Cuando Jesús le pide que venda todas sus posesiones y las dé a los pobres, quería mostrarle la realidad oscura de su corazón orgulloso. La Biblia dice que Jesús le amó. El amor verdadero, es decir, el amor que es conforme al corazón de Dios, no calla ante el pecado, sino que denuncia la desobediencia con el fin de buscar despertar el espíritu impenitente para que así sea conducido a un arrepentimiento verdadero. Esto es lo que Jesús busca en el joven rico, que su corazón se despierte frente a la realidad de la inutilidad de su confianza religiosa depositada en las buenas obras y no en Dios. Jesús quiere decirle a su corazón que realmente no ha cumplido los 10 mandamientos en el espíritu verdadero de la ley. Él se ha afanado por cumplir externamente con sus deberes religiosos y sociales, pero su corazón no ha estado conectado con el espíritu correcto de la obediencia. Su corazón ha estado apegado a las riquezas materiales. Su placer ha sido servir al dios Mamón. Pero si él quería realmente servir a Dios, debía abandonar su antiguo culto a las riquezas, pues ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Este joven había contestado rápidamente a Jesús, afirmando haber cumplido con la totalidad de los mandamientos, pero al parecer las había cumplido superficialmente. ¿Habría amado al prójimo como a sí mismo cuando le duele en su corazón dar sus riquezas a los pobres? Quisiera aprovechar este momento para dar algunas aclaraciones respecto a la solicitud que hace Jesús a este joven rico para que venda todas sus posesiones y las dé a los pobres. No es común en las Escrituras encontrar este tipo de demandas. Dios no le pide a todos los creyentes ricos que vendan todo y lo entreguen a los pobres. Como dice William Hendrickson, la demanda que Jesús había hecho a este hombre confundido era adecuada en la circunstancia particular y al estado de mente del joven. El Señor no pide a toda persona rica, por ejemplo a Abraham o a José de Arimatea, que haga exactamente lo mismo. Hay personas opulentas que, hablando en sentido general, están viviendo para sí mismos. Lo que ellos contribuyen para la causa de los demás está completamente fuera de proporción con lo que ellos conservan para sí mismos. Sin embargo, hay otras personas ricas que están dispuestas a desprenderse de todo para ayudar a los demás, incluyendo aún a los que no son generosos, y quienes, motivados por la gratitud, están constantemente edificando altares y dando ofrenda a Dios. Por otro lado, la demanda de Jesús a este joven rico nos deja ver un aspecto social olvidado por las iglesias latinoamericanas en este siglo. Jesús no le pide a este joven rico que venda lo que posee y se lo dé a su ministerio, el cual de seguro necesitaba el apoyo de los demás, como lo deja ver Lucas capítulo 8 versículos 1 al 3. No le pide que siembre su dinero en la construcción de un grande y lujoso templo para la iglesia de Jerusalén. No, él dice que dé su dinero a los pobres. Los pobres siempre han estado en el corazón del Señor.
Veamos los siguientes pasajes. El Salmo 10:12 dice: Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. El Salmo 12:5 dice: Por la opresión de los pobres, ahora me levantaré, dice Jehová. Salmo 112:9: Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Proverbios 14:21: Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Proverbios 28:8: El que aumenta riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. Isaías 11:4: Sino que juzgará con equidad a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Isaías 58:7: ¿No es más bien el ayuno que escogí que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Romanos 15:26: Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Gálatas 2:10: Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Salmo 41:1: Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Proverbios 14:21: El que oprime al pobre afrenta a su Creador, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Proverbios 19:17: A Jehová presta el que da al pobre. Proverbios 21:13: El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Proverbios 28:27: El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Hoy día se predica mucho por la radio y la televisión respecto al sembrar dinero o bienes a algunos ministerios. Esto no está mal. Las iglesias deben ser sostenidas por las ofrendas de sus miembros. Es nuestro sagrado deber. Pero no debemos olvidar que en la Biblia se insiste de una manera abundante en que debemos dar a los pobres. Hoy día muchos predicadores y líderes religiosos extraen de manera abusiva el dinero y los bienes de sus miembros para dedicarlo totalmente a la construcción de lujosos templos y, en casos peores, para el enriquecimiento de unos pocos. Pero esto es desconocer el corazón de Dios. La Iglesia en el Nuevo Testamento no estaba interesada en invertir grandes sumas de dinero en templos o en la buena vida de sus líderes. No, siempre estaba en insistente necesidad de compartir con los pobres, de dar a los que padecen, de suplir a los más necesitados. Hechos 2:45 dice: Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Efesios 4:28: El que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Primera de Juan 3:17: Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hechos 4:34 al 35: Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. El famoso pasaje de 2 Corintios capítulo 8 y 9 es utilizado muchas veces por algunos líderes religiosos para motivar a sus miembros a dar grandes donativos a sus ministerios, pero ese no es el propósito principal de este texto. Los dos capítulos hablan de la bendición de dar generosamente para las necesidades de los santos que estaban pasando grandes pruebas. Pablo anima a los creyentes corintios para que abunden en su generosidad, dando como propusieron en su corazón, con alegría, porque al que siembra generosamente, generosamente recibirá su cosecha. Todos estos pasajes están refiriéndose específicamente al dar de manera abundante para suplir las necesidades de los santos pobres. Cuánto hemos desviado la santa palabra de Dios, que estos pasajes se utilizan para recoger fondos para otros propósitos y casi nunca para el motivo que los usó Pablo. Hasta aquí la segunda parte de la respuesta. Les invitamos para que escuchen el siguiente programa con la tercera parte.